Hola, buenos días o buenas tardes. Mi nombre es Valentina Olmos y les voy a presentar la clase de métodos alternativos a la experimentación animal. En principio, esta clase se va a dividir en dos partes, va a tener un corte o un intervalo en más o menos en la mitad. Bueno, esta presentación, por supuesto, es un resumen del tema métodos alternativos. Los contenidos, es conveniente que los contenidos de esta presentación se complementen con la bibliografía que va a estar disponible. El concepto de alternativo, si buscamos la definición de la palabra alternativo en una de sus acepciones, son actividades de cualquier género, especialmente culturales, que se contraponen a los modelos oficiales. En este caso, los métodos alternativos no se contraponen a los oficiales, pero sí por ahí se desvían de los oficiales, ofreciendo justamente una alternativa con alguna ventaja. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo un método A, surge una idea alternativa para mejorar ese método A, y ese método se transforma, ya deja de ser el método A para pasar a ser otro método que podemos llamar método AB. Que a su vez a ese método le surge otra idea alternativa que a su vez lo mejora desde algún aspecto, desde algún punto de vista. Esa segunda idea puede ser mucho más superadora que la primera, entonces ya el método inclusive deja de relacionarse con el método A, pasa a ser un método, un procedimiento, un experimento bastante distinto, pero siempre se mantiene el objetivo del método experimental. El objetivo del método experimental A es el mismo de la B y es el mismo del 0801. O sea, el objetivo se mantiene, aunque el procedimiento cambie. La evolución del pensamiento, sobre todo del pensamiento de alternativas en investigación biomédica, en investigación biomédica se usa un número muy grande de animales, tiene ya varios años, varias décadas. La experimentación en animales, la experimentación in vivo, fue utilizada desde siempre, pero a partir de la mitad del siglo XIX se publican los principios de Marshall Hall, que tienden a evitar la duplicación de experimentos basándose en el conocimiento y el compartir de alguna manera la información. Imagínense mitad del siglo XIX, había que publicarla y esa información tenía que estar disponible. Desde ese momento comienzan a avanzar las ideas para ir mejorando la investigación con animales, al punto que en 1991 se crea el Centro Europeo para la Validación de los Métodos Alternativos, que se ubica en Ispra, una ciudad de Italia. En este centro se proceden a validar todas estas ideas que surgen, ideas alternativas que surgen, metodologías alternativas que surgen, para ver si pueden pasar a utilizarse en lugar del método tradicional que emplea, por ejemplo, animales. Uno de los saltos más grandes que dieron los métodos alternativos en la experimentación animal fue cuando en el año 2002 se derogó una norma de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación, es una organización europea, la OSD. Se deroga la norma 401, que era una norma que reglamentaba cómo se tenían que hacer los estudios en animales de toxicidad aguda oral.
esta norma utilizaba o proponía utilizar aproximadamente entre 60, 70, 80 animales para realizar el estudio de evaluación de la toxicidad aguda oral. A partir del año 2002 surgieron, esta norma fue derogada porque aparecieron alternativas que con las cuales se obtenían los mismos resultados, pero se usaban mucho menos cantidad de animales. Un punto de partida interesante para nosotros sería conocer que en los distintos países o comunidades, como la Comunidad Económica Europea, tenemos dos tipos de grupos de investigación o de, sí, digamos que organizaciones o instituciones que trabajan en relación al método, a los métodos alternativos o al desarrollo de métodos alternativos. Están las organizaciones como la OSD o la Organización Mundial de la Salud, que trabajan en el desarrollo de protocolos generalmente armonizados con varios países para la investigación biomédica. Y después, en cada país, están las instituciones oficiales que incorporan esos protocolos a las normativas y los hacen de utilización o de aplicación obligatoria. Sería el caso de nuestra ANMAT, sería el caso de la FDA, por ejemplo, de Estados Unidos, que es el equivalente a la ANMAT, o el caso de la Agencia de Protección Ambiental, o la EPA, también de Estados Unidos. Estas instituciones dictan normas o elaboran normas que tienen fuerza de ley. O sea, si la ANMAT dice que hay que aplicar determinado protocolo, o si la FDA dice que hay que aplicar determinado protocolo, ese protocolo debe aplicarse. ¿Qué entendemos por métodos alternativos? Incluyen todos aquellos métodos o procedimientos que puedan sustituir los experimentos actualmente realizados con animales, si eso no es posible, que permitan reducir el número de animales empleados en los ensayos para la investigación biomédica, y si eso tampoco fuera posible, una tercera instancia de los métodos de producir o proponer alternativas es mejorar los procedimientos ya existentes que se realizan sobre los animales con el fin de, disminuir el sufrimiento y el estrés o mejorar las condiciones de mantenimiento y de cuidado de los animales. ¿Qué son las 3 Rs? Las 3 Rs corresponden a las iniciales de los 3 principios básicos que identifican a los métodos alternativos. El reemplazo, como vimos recién, el reemplazo, la reducción o el refinamiento. Vamos a repasar un poquito cada uno. ¿Qué entendemos por reemplazo? Reemplazo de los procedimientos que emplean animales por otros que no los precisen, que no utilicen animales. Implica el uso de procedimientos que permitan alcanzar el objetivo propuesto sin utilizar animales. Algunos ejemplos: experimentos en voluntarios, en humanos voluntarios, modelos in silico o de simulación, uso de especies inferiores en la escala filogenética, en general bacterias, levaduras, hongos, métodos in vitro que utilizan cultivo de células, cultivo de tejidos, y modelos experimentales ex vivo que utilizan tejidos de seres humanos o de animales ya fallecidos. Todas estas son alternativas de reemplazo. Vamos a ver, un poquito profundizar en alguna de ellas, ni siquiera profundizar, a describir un poco mejor algunas de ellas. ¿Qué es la toxicología in silico? Es la aplicación de herramientas informáticas para el análisis de información toxicológica.
estos modelos que se desarrollan a través de la informática permiten predecir qué sucedería con una determinada molécula si entra en contacto con un ser vivo, con un organismo. Permiten predecir tanto su psicocinética como su toxicodinamia. Está más apurado que yo esta presentación. El término in silico implica el uso de herramientas informáticas, implica el análisis de datos posterior. El sistema utiliza algoritmos que pueden ser matemáticos, químicos, pero que están todos previamente programados. Para crear ese programa, esa simulación, es necesario tener un conocimiento muy profundo, un entendimiento muy grande. Por ejemplo, si queremos un programa que simule toxicocinética, conocer los mecanismos de absorción, distribución y eliminación, metabolismo y eliminación, de un gran grupo de estructuras químicas para que después nuestra simulación pueda predecir cómo se va a comportar una determinada sustancia. Si vamos a desarrollar un programa, una simulación que pueda predecir cómo va a actuar una sustancia, hay que programarla o enseñarle introduciendo información sobre ligandos biológicos, interacciones entre las moléculas y esos ligandos, y cómo serían las respuestas respecto de esas interacciones. De nuevo, para que el programa pueda predecir después cómo va a actuar determinada molécula. Hay que entrenar al programa para que después pueda simular esos procesos. Hoy en día está muy conocido como entrenar a una inteligencia artificial para que nos permita predecir cómo van a resultar ciertas situaciones. Bueno, esto es un ejemplo perfecto de eso. Acá tenemos un esquema que dice que uno parte de una lista de compuestos de los cuales se conoce la estructura química, se conoce cómo se metabolizan, se conoce cómo se absorben, se conoce cómo se distribuyen, se conoce cómo se biotransforman y cómo se eliminan. Entonces, todo eso, con toda esa información se entrena el programa para que diga, este tipo de estructura recorre este camino toxicocinético, este tipo de estructuras recorre este otro camino toxicocinético. Lo mismo para la toxicodinamia. Se lo entrena al programa para que identifique estructuras por un lado e identifique efectos o interacciones con receptores o ligandos celulares o intracelulares y provoquen determinada respuesta. El programa después reconoce entre las estructuras nuevas que recibe y predice una forma de absorberse, distribuirse, metabolizarse y eliminarse, o una forma de interacción o mecanismo de acción. Hay varios modelos de simulación que se aplican en general como filtros o como cribas. La FDA tiene una norma sobre impurezas genotóxicas y carcinogénicas, que esa norma permite aplicar modelos de simulación, modelos que, si detectan alertas estructurales o patrones estructurales, como dice ahí, pueden predecir si las sustancias van a ser genotóxicas o si las sustancias tienen características como para resultar carcinogénicas. Entonces, las sustancias que el sistema de simulación las predice como genotóxicas o carcinógenas no llegan a las pruebas en animales. Por eso funciona como reemplazo esto. Otro ejemplo de reemplazo son los métodos in vitro. Los métodos in vitro comprenden el uso de organismos inferiores, bacterias, algas, hongos, fracciones subcelulares,
fracciones celulares, tejidos de biopsia, cortes de tejidos, órganos perfundidos. Seguramente los órganos perfundidos se obtienen de animales, o cultivos de embriones, por ejemplo, se obtienen de animales, pero entran en la categoría de alternativas de reemplazo. Las ventajas de utilizar métodos in vitro son ética y moralmente más aceptables que los ensayos in vivo, utilizan material biológico muy homogéneo, un cultivo celular es un cultivo, una línea celular es un cultivo extremadamente homogéneo para realizar pruebas sobre toxicidad de sustancias. Permiten estudiar las acciones del compuesto sobre una determinada población celular o fracción celular. Las condiciones experimentales están muy controladas por el investigador o la investigadora, que es la que diseña el experimento. Están muy alejados de lo que sucede in vivo, ¿no? Pero están muy controladas. Uno sabe exactamente a qué concentración de sustancia expuso, por ejemplo, a la línea celular. Facilitan estos métodos el estudio de mecanismos de acción, diferenciando digamos, el evento iniciador de los eventos que se desencadenen después. Son cortos en el tiempo, por lo cual se pueden realizar muchos experimentos en el año, y requieren siempre menor cantidad de producto o de sustancia que la que hubiera que administrarle a un animal in vivo. Estas son algunas de las ventajas. También tienen desventajas estos métodos. Que ningún método por sí solo puede reemplazar a un estudio in vivo. Por eso hay una necesidad de utilizar baterías de ensayos, combinar varias categorías de ensayos, como para que puedan acercarse a lo que podría estar sucediendo en una determinada situación in vivo. Como dijimos antes, son modelos experimentales muy homogéneos, por lo tanto carecen de las complejas interacciones que existen en el organismo entero, en el ser vivo. Y salvo excepciones, que las hay, no están presentes los efectos, las acciones, digamos, que puede ejercer el organismo entero a través del metabolismo sobre las sustancias químicas. Entonces, si el compuesto no es tóxico per se y necesitaba bioactivarse, es probable que el resultado del ensayo in vitro, a menos que se lo bioactive artificialmente a ese compuesto, no sea el mismo que si se administra a un animal entero. Y por último, y no menos importante, importantísimo diría yo, es extrapolar los resultados de los estudios in vitro a el animal entero o al ser humano, que sería en general el destinatario final de todos estos estudios. Varias agencias norteamericanas, la EPA, la OSHA, entre otras, aprobaron el uso del ensayo in vitro Corrositex. El ensayo in vitro Corrositex es un ensayo con un modelo experimental que es una piel sintética, simula la piel humana, pero no es piel humana ni es piel animal. Y se usa como reemplazo, alternativa de reemplazo, en el ensayo in vivo con conejos. Este es un ejemplo del Corrositex, para que vean cómo está compuesto. Está compuesto por un frasco que tiene en su interior un líquido. Ese líquido cambia de color según la acción de la sustancia, si la sustancia en estudio puede acceder o llegar al líquido. En esas especies de tapas negras que tienen esos recipientes y que están en la primera imagen, están puestas en una especie de bandeja, es donde se coloca la sustancia que va a representar la piel humana, y por encima de esa sustancia
se coloca por encima de esa piel humana, se coloca la sustancia en estudio. Si esa sustancia en estudio es capaz, como indican las flechas, es capaz de atravesar el símil piel humana, va a llegar a tomar contacto con el líquido que está en la parte de abajo del frasco. Entonces, si llega a tomar contacto con el líquido, ese líquido cambia de color. En general se utiliza para sustancias, para ver la corrosividad de las sustancias. Las sustancias son o muy ácidas o muy alcalinas. Entonces, depende de la intensidad de color que tenga el frasco, la parte de abajo del frasco, se puede clasificar a la sustancia como extremadamente corrosiva, moderadamente corrosiva o negativa. Otro test conocido de reemplazo es el test de Ames, que es un test que evalúa el potencial mutágeno de un compuesto. Seguramente lo conocen, pero vamos a repasarlo muy brevemente acá. La cepa que se utiliza es una cepa mutada de Salmonella typhi, y esa sustancia, esa cepa, ese cultivo con esa cepa, se pone en contacto con la sustancia que sospechamos como mutágena. Y esa mezcla de la bacteria con el posible mutágeno se siembra en una placa de cultivo, placa de Petri. Por otro lado, el mismo cultivo original de Salmonella se siembra en otra placa de Petri. Esos medios de cultivo en los cuales sembramos las bacterias, el tubo que tuvo contacto con la sustancia y el tubo que no tuvo contacto con la sustancia, tiene un contenido limitante mínimo de histidina. Esta bacteria que yo les dije de la que partimos, la Salmonella typhi mutada, es una bacteria que no puede crecer sin histidina, necesita un aporte externo de histidina. Entonces, ¿cómo detectamos a los mutágenos? Muy bien, si en el medio sin histidina o con contenido mínimo de histidina la bacteria no crece, quiere decir que el agente que le agregamos no pudo revertir esa mutación que la hacía sensible a la histidina, sensible a la falta de histidina en realidad. Si la bacteria crece en el medio libre de histidina, quiere decir que la sustancia que le agregamos pudo revertir la mutación. Y si pudo revertir la mutación, es una sustancia, se la clasifica como mutágena. El otro set de placas de cultivo se utilizan como control, donde se siembra el extracto de la bacteria, la solución de la bacteria que no estuvo en contacto con la sustancia. En ese caso, lo que se ve es la tasa de reversión espontánea que tiene la mutación de la bacteria. Por eso en el ejemplo tenemos la placa incubada, donde hubo un número muy alto de desarrollo de colonias, y la placa control, donde hubo un número bajo de reversión espontánea, que son las dos colonias esas que desarrollaron. Este test se puede utilizar con una alternativa, que es la que figura en este esquema que yo les estoy mostrando, que es agregarle extracto de hígado de rata. Ese extracto de hígado se utiliza para agregarle un medio que pueda biotransformar el mutágeno si es que ese mutágeno necesita bioactivación, suponiendo que la sustancia no fuera mutágena per se, sino que fuera mutágena a través de sus metabolitos. Entonces, agregándole esta solución que se conoce como mezcla S9
de cultivo, perdón, de extracto de hígado de rata, podemos ver si la sustancia es mutágena per se o a través de sus metabolitos. En este ejemplo de la figura, la sustancia parece ser mutágena a través de sus metabolitos, porque revirtió la mutación en una importante proporción luego de haber estado en contacto con la bacteria, pero a partir del agregado de el extracto de hígado de rata. Muy bien. Un nuevo test, otro test de reemplazo, es el que se conoce como captación del rojo neutro, NRU por las siglas en inglés. Este test todavía se encuentra en estudio para ver si puede aplicarse a la identificación de sustancias consideradas negativas en términos de su toxicidad aguda oral sistémica. Es un test in vitro que permite detectar sustancias cuyas dosis letal 50 sean mayor a 2000 miligramos kilo. Deben haber visto en la clase, alguna de las clases anteriores, que cuando se determina o se establece la dosis letal 50 de una sustancia, esta depende de la magnitud o del valor de esa dosis, se puede clasificar como extremadamente tóxica, moderadamente tóxica, ligeramente tóxica o prácticamente no tóxica. Muy bien. Las sustancias que tienen dosis letales 50 mayores a 2000 se clasifican como prácticamente no tóxicas porque tienen dosis letales 50 muy elevadas. Siempre hablando de toxicidad aguda, ¿no? Este test permitiría evitar que se ensayen en animales todas aquellas sustancias que se detecten como no tóxicas en este test. Este test, para llevarlo adelante, lo que se hace es un cultivo de células, que está perfectamente establecido qué línea celular es, se pone en contacto con, y que además se cultivan con un colorante, el rojo neutro, se ponen en contacto con la sustancia en estudio. Esa sustancia puede permitir que la célula capte el rojo neutro o que no lo capte, ese rojo neutro. Depende de la viabilidad celular esa captación. Cuando la célula no es viable, el rojo neutro ingresa a la célula. Entonces, es una medida dependiendo de la concentración a la que exponemos el tejido, es una medida para interpretar cómo va a ser la dosis letal 50 en animales, dependiendo de la dosis a la que las células respondieron o sobrevivieron a la captación del rojo neutro. Bueno, el ECVAM es el Centro Europeo para la Validación de Métodos Alternativos, el que estaba en Ispra, Italia. Bueno, es la misma filmina que quedó 2 veces. Avances en los test de reemplazo. Hay algunas pruebas que miden los efectos del tipo irritación-corrosión, que fueron in vivo, ¿no? Que fueron reemplazadas casi por completo por ensayos in vitro. Sin embargo, son pocos los ensayos en animales que pudieron ser reemplazados en su totalidad por ensayos in vitro. Prácticamente, les diría que prácticamente ninguno, salvo los de irritación-corrosión. Es más, los ensayos para evaluar la toxicidad a largo plazo
todavía tampoco han podido ser reemplazados ni por modelos in silico ni por ensayos in vitro, no han podido ser reemplazados. Es difícil, sigue siendo todavía muy difícil lograr un reemplazo para muchos de las evaluaciones de la toxicidad, un reemplazo total del modelo experimental animal in vivo. Igualmente, y fuera de la alternativa de reemplazo, los ensayos in vitro son una entidad en sí misma. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se requiere estudiar el mecanismo de acción a nivel de receptores o la cinética de unión de un compuesto, un receptor, se estudia en sistemas in vitro eso, no se estudia en sistemas in vivo, porque no se podría llegar a medir, por ejemplo, una respuesta a nivel de unión sustancia-receptor con el producto resultante. Es decir, que los ensayos, no siempre los ensayos in vitro que se realizan, se están realizando como una alternativa a un ensayo de toxicidad in vivo, sino que a veces se realizan porque es el único modelo experimental factible para conocer lo que se quiere conocer. Dijimos que si no se lograba el reemplazo, que vimos que es muy difícil lograr los reemplazos de los estudios en animales, el siguiente principio implica reducción del número de animales utilizados en los ensayos. Este principio se puede aplicar partiendo de un número menor de animales para lograr el mismo objetivo o aumentar la información que se obtiene por animal. De las dos maneras se mejora la utilización del animal como objeto sujeto de ensayo. Algunos ejemplos: empezar por hacer una revisión bibliográfica exhaustiva antes de realizar el ensayo para contar con información suficiente para no tener que extender el ensayo, duplicar el ensayo por falta de preparación previa. Utilizar modelos animales con sensibilidad superior, modelos transgénicos, están muy de moda los transgénicos, son muy requeridos, porque me permite reducir el número de animales, utilizar modelos transgénicos. Cuando el efecto que yo estoy buscando estudiar en un animal es de muy baja frecuencia, en un modelo animal estándar, vamos a decirlo, silvestre, voy a requerir de muchos animales para que el efecto aparezca. O voy a tener que administrar dosis muy altas para que el efecto aparezca. Entonces, utilizando modelos animales transgénicos con alguna sensibilidad a desarrollar el efecto que yo necesito estudiar, por supuesto que el grupo de animales del número de animales que yo decida estudiar, de mis 5 animales, de mis 8 animales, como son todos sensibles al efecto, el efecto lo voy a ver en 5 animales y lo voy a poder estudiar en esos 5 animales. No voy a necesitar utilizar 20, 25, 40 animales por la baja frecuencia del efecto. Y otra alternativa es la utilización de las técnicas de diagnóstico por imagen, que en las últimas décadas mejoraron muchísimo, sobre todo la calidad de las imágenes, para realizar estudios a largo plazo en el mismo animal. ¿Cómo aporta eso a la reducción? Antes, los estudios a largo plazo, antes y quizás todavía también, los estudios a largo plazo estamos hablando de 6 meses a 2 años, en cada punto de observación, que puede ser a los 30 días, a los 60 días, 90 días, 180 días,
360 días, siempre un grupo de animales, o sea, se predecía utilizar un número de animales porque a los 30 días había que sacrificar 3 animales para hacerle la necropsia y la histopatología, a los 60 días otros 3, y a los 90 días otros 3, y a los 180, 360. Entonces había que partir de un número grande de animales, y mi experimento era 2 años, para que yo llegara al final del experimento con N cantidad de animales, con 6 animales, por ejemplo. Las técnicas de imagen, de diagnóstico por imágenes, actualmente mejoraron tanto la capacidad de detectar alteraciones en los órganos o en los tejidos, que me permiten no sacrificar animales a los 30, 60, 90, sino diagnosticarlos a través de diagnóstico por imagen. Y que sea el mismo animal el que continúe el experimento. Eso hace que yo necesite un menor número de animales como punto de partida. No quiere decir que algunos animales no terminen muriendo a causa del estudio, pero no tengo que predecir o prever que yo voy a sacrificar cada mes o cada 2 meses o cada 3 meses un número de animales para poder estudiarlos, para poder estudiar sus órganos, por ejemplo. El gran salto que se dio en el tema de reducción fue este que yo les conté cuando en el 2002 se derogó la norma 401 de la OSD para la evaluación de la toxicidad aguda oral, y se reemplazó por 3 tipos de normas que proponían métodos alternativos en su momento, y que una vez que fueron aprobadas, validadas y aprobadas, dejaron de ser alternativas de reducción y pasaron a ser los métodos tradicionales para evaluar la toxicidad aguda oral. Hoy en día el procedimiento up and down, el procedimiento de la dosis fija y el método de la clase de toxicidad aguda son ensayos tradicionales que utilizan, si el de 401 utilizaba 70 animales, estos utilizan entre 6 y 30 animales. O sea, se logró una reducción importante. Y se obtienen los mismos resultados que se obtenían con el otro. Se aplican test estadísticos, sí, se aplican test estadísticos. Se refinó el procedimiento en el sentido de que se busca mucha información previa de la sustancia para realizar el test lo más accurate, sería lo más exactamente bien hecho posible. Entonces, lo que yo les decía, que los 3 test, que en algún momento fueron métodos alternativos y tuvieron que evaluarse, ahora son métodos tradicionales. E incluso la OSD tiene una guideline, una norma guía, la 129, que es la que está evaluando el test de captación del rojo neutro para estimar las dosis en las pruebas iniciales in vivo para evaluar la toxicidad aguda de una sustancia. Esto significa que hay algunos, especialmente el test de up and down, es un test que puede llegar a utilizar entre 6 y 15 animales, y ese número puede ser 6 o puede ser 15, dependiendo de la dosis inicial en el test. Entonces, cuanto más información tengamos sobre cuál tiene que ser esa dosis inicial del test, menos animales vamos a terminar utilizando. Este test de captación del rojo neutro se está estudiando porque tiene buenas perspectivas de predecir cuál puede ser la dosis inicial en ese test up and down, por ejemplo, lo que llevaría a utilizar menos animales durante el desarrollo de la prueba.
Otros ejemplos de reducción, bueno, habíamos visto revisión bibliográfica para optimizar al máximo la realización de ensayos, utilización de modelos transgénicos, les expliqué por qué el fundamento, incluir diseño experimental estadístico antes del, incluso desde el diseño de la prueba, aplicación de telemetría que permite obtener mayor cantidad de información por animal. La telemetría en general es la aplicación de dispositivos, pueden ser intramusculares, subcutáneos, que miden ciertos parámetros dentro del animal, el dispositivo se aplica y después esa información uno la recibe durante todo el experimento y no hay necesidad de hacer intervenciones además. Y siempre se trabaja sobre el mismo animal. Hay algunas propuestas de reutilización de animales y en estudios a largo plazo la utilización de diagnóstico por imágenes, como vimos recién, la razón de por qué. Bueno, acá explicamos un poquito más, diagnóstico por imágenes, por ejemplo, bioluminiscencia o resonancia magnética, porque se considera una alternativa de reducción porque permite realizar estudios seriados en un mismo animal a lo largo del tiempo que dura el experimento. Y además disminuye la variabilidad de los resultados porque se trata del mismo animal todo el tiempo. Acá vemos un ejemplo de cómo podía realizarse o se realizaba antes o se sigue realizando en algunos casos una observación histopatológica del cerebro de un roedor, de una rata, donde se hacen los cortes y qué es lo que se podría ver en cada corte. Esto está en la figura de arriba. En la figura de abajo está lo mismo, sin necesidad de extraerle el cerebro a la rata, ¿no? ¿Qué significa refinamiento? Que es la tercera R. Si no logramos reemplazar ni logramos reducir, o aunque logremos reducir, siempre se pueden refinar los métodos. Refinamiento implica usar procedimientos que permitan aliviar o reducir el dolor o el malestar que le provocan a los animales participar en estos estudios. Y si no, procedimientos que propongan un aumento del bienestar del animal durante el experimento. El principal ejemplo es la participación de personal entrenado, la intervención de personal entrenado. Se nota cuando una persona tiene entrenamiento de manejo de animales y cuando no lo tiene. El animal se estresa. Y el animal se estresa si uno además no lo sabe manejar. Por ejemplo, otra alternativa es uso adecuado de analgésicos y anestésicos para evitarle dolor innecesario al animal, eliminar el malestar o el estrés que producen la inmovilización física. Hay muchos estudios que se realizan, en algunos por ahí hay necesidad de inmovilizar físicamente al animal, en otros es posible, mediante otro tipo de infraestructura, no tener al animal inmovilizado. Se puede entrenar al animal para algunos procedimientos, por ejemplo, para los procedimientos de pesada, para los procedimientos de limpieza de jaula, para los procedimientos cuando se les hacen algunas pruebas para estudio de comportamiento a los animales. Y es fundamental que tengan un alojamiento apropiado, que se respeten los horarios de luz y de oscuridad, que la temperatura del bioterio sea la adecuada. Eso en general en las normas está todo establecido, pero es necesario que se cumplan también. Un ejemplo de refinamiento es lo que pasó con el test de Dreyse, antes y después, dice la filmina. El test de Dreyse es una prueba desarrollada en conejos para detectar toxicidad ocular aguda. Antes, digamos,
se le colocaba al conejo en el centro del ojo una cantidad de la sustancia a estudiar para ver si le producía daño en córnea, aumento de la irrigación y lagrimeo, ¿sí? Se consideraba muy cruento ese test, pero bueno, era el test que estaba desarrollado para detectar irritación o corrosión ocular. Actualmente el método incluye la instilación de solamente 10 microlitros de la sustancia a ser testeada. Ya no se instila sobre el ojo, sino en el saco conjuntival inferior, y la sustancia se instila y a continuación se lava el ojo con solución salina. Es decir, el contacto de la sustancia es de muy poco tiempo. Pero previamente a esto, para que la sustancia haya llegado a ser ensayada en conejos, seguramente fue testeada en Corrositex. Y si resultó corrosiva en Corrositex, no llegó a ser testeada en conejos. Si llegó a ser testeada en conejos es porque resultó negativa o levemente corrosiva en Corrositex. Bueno, me adelanté, por supuesto. Incluye la modificación del 2002, tanto de irritación, corrosión dérmica como irritación y corrosión ocular, constituyeron un ejemplo de refinamiento, esto que yo les conté recién, que se aplica en mucha menor cantidad, pero se incluyeron pruebas criba o pruebas filtro de piel humana reconstituida, Corrositex, para evitar exponer de entrada al animal a una sustancia altamente cáustica o corrosiva. Bueno, las 3 R's. ¿Hasta dónde llegaron? ¿Hasta dónde llegarán? Yo les conté un poco hasta dónde llegaron. Vamos a ver qué hay de lo que yo les conté en adelante. Primero, para ser realmente eficiente, el principio de las 3 R's, para poder llegar a decir que se puede aplicar de forma eficiente, es necesario que la información se comparta, o sea, que no se realicen experimentos que después no se difundan, o que la información quede bajo llave. Es necesario aprovechar los modelos para predecir la relación estructura-actividad, los modelos in silico, ayudan mucho, conociendo la estructura de la sustancia que queremos analizar, ayudan mucho. Y hay que trabajar en mejoras en el diseño de experimentos, por ejemplo, aplicación de pruebas estadísticas, no solo en la fase de evaluación de datos, sino en la fase de diseño experimental, como habíamos dicho hace un rato. Hoy en día todas estas consideraciones están incluidas en las normas. Por ejemplo, acá tenemos la norma guía 436 de evaluación de la toxicidad aguda inhalatoria, que dice que toda la información disponible debe, sobre la sustancia en estudio, debe ser considerada antes de iniciar el test. Toda la información disponible de la relación estructura-actividad, porque si la molécula tiene una alerta estructural, y yo no utilicé uno de estos sistemas de datos de búsqueda de alertas estructurales, me voy a enterar cuando ya esté trabajando sobre el animal. Entonces, lo mejor es aplicar estas alternativas que me van a permitir reducir y refinar antes de trabajar con los animales. Los métodos alternativos, por supuesto, recorren un largo camino hasta que pasan a ser métodos tradicionales. Primero tiene que surgir la idea, la alternativa. Esa alternativa se tiene que desarrollar, se tiene que transformar en un procedimiento experimental, y ese procedimiento experimental se tiene que validar. Una vez que logra validarse, transitó más de la mitad del camino.
Después de esa validación, los investigadores tienen que aceptar, reconocer el potencial de esa alternativa que surgió. Y tienen que empezar a utilizarlo, que eso en general cuesta bastante. Y también cuesta que las instituciones oficiales incluyan la alternativa en la legislación, que la hagan obligatoria. En el momento que se acepta y se incluye en la legislación, ya dejó de ser un método alternativo, ya pasó a ser un método tradicional. Acá vemos en esta figura cuánto puede tardar en surgir la alternativa, entre 1 y 5 años, promedio. Cuánto pueden tardar en desarrollar en un laboratorio, intralaboratorio, el desarrollo de la alternativa, otros 2 a 5 años más. Si esa alternativa se transfiere a otros 2 laboratorios como en un intento de prevalidación, para que la ensayen otros laboratorios 2 a 5 años, 1 o 2 años, y después la validación propiamente dicha. ¿Qué significa validar un método alternativo? Significa demostrar que ese método cumple con el objetivo de igual manera o mejor manera que el método tradicional que está intentando reemplazar. Y eso toma tiempo, porque hay que realizar las pruebas con sustancias conocidas mediante este nuevo procedimiento, mediante el procedimiento alternativo, y comparar con los resultados del procedimiento original, para ver si esta alternativa es igual o si es superadora inclusive del método tradicional. Yo les dije que una vez que se logra la validación, está casi todo el camino hecho. Los investigadores, una vez que aparece esta alternativa y fue validada, los investigadores la miran y dicen, ¿la aceptamos? La revisan. Bueno, una vez que logra la aceptación y logra incluirse en la legislación, que eso también puede tomar tiempo, dependiendo de lo que sean los pasos necesarios que tenga que dar el método administrativos, ¿no? Los desarrolladores del método para que se incluya en la legislación, ya se transformó en un método tradicional y ya se está buscando las nuevas alternativas para mejorar ese método que ya pasó a ser tradicional. Bueno, acá hacemos un corte, ustedes hacen un corte y nos encontramos en 15 minutos, como dice ahí, o en el tiempo que ustedes decidan. La clase continúa. Para continuar, vamos a ver un poquito de qué son las ciencias ómicas y cómo las podemos relacionar con la evaluación toxicológica. El concepto de ciencias ómicas recoge esas disciplinas como la genómica, la proteómica, la metabolómica, transcriptómica, lipidómica. Hoy en día hay un montón de ómicas. ¿Qué tienen en común estas ciencias? Trabajan con un gran volumen de datos, 500, 1000, 2000, 3000 resultados, que no se pueden analizar, no los puede analizar un investigador o un grupo de investigadores. Requieren el uso de la bioinformática para el análisis de datos porque es un muy elevado número de datos. Entonces, estas 2 características son las bases de las ciencias ómicas. Las ciencias ómicas no son 3 datos que yo veo cómo correlacionan a lo largo del tiempo en un experimento, son 3000 datos. Acá tenemos una figura que nos muestra cómo podemos ubicar en una célula, pero también puede ser en un organismo, estas distintas ciencias. Estas distintas ciencias. Bien, tenemos la genómica, que nos habla de justamente la información que tienen los genes. Tenemos esos genes, se transcriben y se traducen a proteínas,
el tipo de proteínas, la localización de las proteínas, nos va a hablar el estudio del tipo de proteínas, la secuencia de las proteínas, la estructura primaria, secundaria, bueno, en fin, de las proteínas, el estudio de todo eso nos va a hablar de la proteómica, y la metabolómica nos va a hablar de todos los metabolitos de un organismo, los metabolitos, las sustancias producto del metabolismo normal de un organismo y sus cambios de concentraciones. De todo eso nos va a hablar la metabolómica. Vamos a ver un poquito más en profundidad la genómica. Tenemos la genómica estructural, que es la rama de la genómica orientada a caracterizar y localizar los genes, en qué cromosoma y en qué ubicación del cromosoma están. Y la genómica funcional es la disciplina que se orienta a dilucidar qué función tienen esos genes. Si se van a expresar, si van a regular, qué función tienen esos genes. La proteómica, habíamos dicho recién, puede definirse como la genómica funcional, pero a nivel de proteínas, que es una forma de dilucidar qué función tienen los genes que se transcriben y se traducen. Hay genes que son regulatorios. Esta ciencia correlaciona proteínas con sus genes, pero también estudia la localización de las proteínas, una vez sintetizadas, la función de las proteínas, si son proteínas estructurales, si son receptores, si son enzimas, por ejemplo, cómo se expresan esas proteínas y cómo se regula la expresión de esas proteínas. Si se fosforilan, por ejemplo, que es una forma de regular la expresión de una proteína receptor, por ejemplo, receptor de membrana o receptor intracelular. Y por último, vamos a llegar a la metabolómica, que es la que más me interesa que veamos. Es la ciencia que estudia, yo les dije, las miles de moléculas que son producto del metabolismo. La metabolómica estudia perfiles metabólicos en muestras biológicas, pero en cualquier tipo de fluidos. Se pueden estudiar en sangre, se puede estudiar en tejidos, se puede estudiar en cultivos celulares, se puede estudiar en sudor, por ejemplo, se puede estudiar inclusive en orina, se pueden hacer metabolómicas, en todo tipo de líquidos, fluidos biológicos. Y la finalidad es descubrir patologías, descubrir alteraciones que se relacionen con riesgo, sobre todo alteraciones que nos sirvan como marcadores precoces de efectos antes que se produzcan esos efectos. Ese es digamos, el propósito o el objetivo más valioso que tiene la metabolómica. ¿Y si tuviéramos que representar un metaboloma, cómo lo representamos? ¿Cómo lo imaginamos? Bueno, sería algo así. Acá tenemos azúcares y polisacáridos, síntesis y metabolismo. Todos y cada uno de los intermediarios en síntesis y en metabolismo cada una de esas moléculas forman un metaboloma de polisacáridos. Aminoácidos aromáticos, purinas y pirimidinas, aminoácidos no aromáticos, lípidos, porfirinas. Todos los intermediarios metabólicos del organismo, todo esto conforma el metaboloma. Y todo esto se mide, se puede medir, no todo, pero se pueden medir, por ejemplo, los intermediarios metabólicos de la síntesis de aminoácidos, de la degradación de aminoácidos, de los ácidos tricarboxílicos, de estrés oxidativo. Bueno, se pueden medir cientos a miles de sustancias que nos indiquen
cuando se alteran esas concentraciones, que nos indiquen qué pasa ahí, qué efecto se va a producir. Es como desmenuzar al ser humano en sus miles de moléculas. ¿Cómo nos relacionamos desde la toxicología con las ciencias ómicas? Estas tecnologías permitieron mejor conocimiento a través de la genómica estructural y funcional de individuos susceptibles y resistentes a determinados efectos, de los potenciales mecanismos de toxicidad de las sustancias a través de la epigenómica, de la proteómica, la metabolómica. Esto significa que yo por ahí analizando un grupo de proteínas a través de su función y su localización, puedo dilucidar un mecanismo de acción de una determinada sustancia porque veo cómo se activaron esas proteínas o si se inhibieron esas proteínas o si se inhibió alguna cadena de reacciones enzimáticas intracelulares a través de la medición de los productos de esas reacciones enzimáticas. Entonces puedo dilucidar que la acción del tóxico viene por ese lado. Es importante que quede claro que la metabolómica no mide los metabolitos del tóxico, mide los metabolitos de la fisiología normal del organismo vivo, del ser humano o del animal, pero mide los metabolitos producto de la fisiología normal del organismo y mide las alteraciones que se producen en esos metabolitos cuando interviene una sustancia tóxica, ¿sí? Y es por eso que nos permite determinar de forma precoz una alteración que después puede derivar en un síntoma, ¿sí? Se detecta precozmente eso. Las ciencias ómicas nos permitieron pasar de este tipo de análisis, que sería administrarle una sustancia a una rata, y después, por ejemplo, controlarle el peso a esa rata semanalmente, controlarle el comportamiento a esa rata, pero la rata la terminamos sacrificando para hacer un análisis de tejidos. La metabolómica nos permite pasar a la segunda parte de imágenes, donde luego de administrarle la sustancia a la rata, le tomamos una muestra de sangre. Y en esa muestra de sangre, analizamos una cantidad de sustancias que nos va a permitir obtener el mismo resultado que en el experimento anterior, pero mucho antes de que la sintomatología se desarrolle en la rata, es decir, vamos a obtener información sobre alteraciones, por ejemplo, a nivel hepático, pero antes de que el hígado se dañe y la rata sufra las consecuencias de su insuficiencia hepática, por ejemplo. Vamos a tener marcadores precoces de insuficiencia hepática para clasificar a la sustancia como que puede producir insuficiencia hepática. Y para terminar, vamos a ver las vías de resultados adversos o los Adverse Outcome Pathways, AOPs, conocidos como AOPs. Esto es prácticamente los últimos avances en lo que son alternativas a la experimentación animal. Los AOPs están promovidos por la OECD. ¿Y qué sería una vía de resultado adverso o una AOP? Es una construcción analítica que describe una cadena secuencial de eventos que están
relacionados tipo causa-efecto, por eso dice causalmente vinculados. Y están causalmente vinculados en diferentes niveles de organización biológica. Comienzan con un efecto disparador, un evento sería disparador, y terminan con un efecto adverso para la salud o un efecto adverso ecotoxicológico, por ejemplo. Los AOPs buscan detectar elementos centrales en el desarrollo de toxicidad y respaldan la evaluación de las sustancias a través de un razonamiento mecanicista, es decir, como estudian los mecanismos, sobre todo celulares y subcelulares, que puede producir la sustancia, es por eso que se dice que utilizan un razonamiento mecanicista. Vamos a ver el esquema, representa un AOP. Acá tenemos nosotros esta serie de reacciones o de eventos relacionados causalmente. Tenemos un tóxico con determinadas propiedades físico-químicas y que debido a esas propiedades se une a un receptor y ligando. Todo eso se estudia in vitro y se determina que ese tóxico, debido a esas características estructurales o físico-químicas, se une a ese receptor o a ese ligando interno. Y a partir del estudio de esa unión, de esa interacción, se estudia además el resultado de esa interacción. Se analiza y se establece o se descubre cuál es el resultado de esa interacción. En este caso, la unión tóxico-receptor produce una alteración en las señales internas celulares y esas alteraciones de las señales internas, ese camino se sigue estudiando. Por supuesto, están con nombre y apellido qué alteraciones produce. Cuando se publica una OP, se publica qué tóxico, con qué receptor, qué alteraciones o cuál fue la respuesta de la interacción tóxico-receptor, qué sustancias, qué productos del metabolismo se alteraron, de qué manera y qué es lo que produjo esa alteración. En este caso, hay una disrupción de la homeostasis celular. Y a nivel orgánico, perdón, celular es la alteración de las señales y a nivel orgánico se produjo una, a nivel órgano, sería a nivel orgánico, ¿no? Una disrupción de la homeostasis del órgano. Y esa disrupción de la homeostasis terminó en un efecto sobre el desarrollo del organismo, que puede ser el animal o el ser humano. Pero todo eso perfectamente descrito a través de los mecanismos mediante los cuales ocurre. Eso sería una vía de respuesta adversa. Y estas vías de respuestas adversas o AOPs son las alternativas más nuevas que están surgiendo como para reducir y refinar los estudios en animales. Sobre todo refinar porque, de vuelta, igual que la metabolómica, detectan el daño y detectan los mecanismos y descubren los mecanismos de daño, mecanismos que tienen además una coherencia y una relación causa-efecto, mucho antes que se produzca el efecto sobre el organismo completo. Por eso el recuadro rojo toma hasta la respuesta del órgano, a nivel órgano, no la respuesta a nivel organismo. El AOP estaría representado por los 4 primeros eventos que suceden. Entonces, para resumir, las alternativas a la experimentación animal, tenemos los métodos basados en las 3 R's, evitan el uso de animales, aplican estrategias para disminuir el número de animales,
o modifican los procedimientos para disminuir el estrés de los animales de experimentación. Ahí tenemos las 3 R's. Son muy conocidas las 3 R's. El desarrollo de métodos in silico para predecir la toxicidad de sustancias representa el avance más genuino hacia el reemplazo definitivo, pero todavía estamos muy lejos del reemplazo definitivo. Eso tiene que quedar bastante claro. El desarrollo de procedimientos de evaluación de la toxicidad basados en ciencias ómicas constituye un avance relacionado con, sobre todo con reducción y refinamiento de los procedimientos en animales, y el estudio o la aplicación de los AOPs a través del establecimiento de los eventos claves constituye o se está constituyendo en una herramienta también muy importante que aporta significativamente al reemplazo de los modelos experimentales in vivo. Aporta al refinamiento y aporta, perdón, a la reducción y al refinamiento. Estas son las fuentes de consulta y con esto damos por terminada la clase. Perdonen las filminas repetidas. Muchas gracias.